Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 377 de Política a la Mexicana de este viernes 22 de junio. Y mal y de malas anda el ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, mejor conocido en el argot de la justicia veracruzana como el Fisculín, porque la jueza de control que lleva su asunto, su caso, su tragedia, pues desechó 11 de las 13 pruebas de descargo que presentó su defensa en la diligencia que sobre el particular tuvo lugar allá en los juzgados del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Jalapa. Esto quiere decir que pues va para largo el proceso, ya se le vinculó a prisión preventiva. Y pues hay por ahí declaraciones como la del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, que también es compañero de penal de Luis Ángel Bravo Contreras. Hay declaraciones de él donde afirma que fue el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa quien le ordenó a Bravo Contreras desaparecer los 13 de los 19 cuerpos que encontraron en una barranca, en la barranca La Aurora del municipio de Emiliano Zapata, conurbado con Jalapa, y uno de los cuales, de los 6 cuerpos, era el de un policía estatal que apareció allá en las inmediaciones del municipio de Alto Lucero. La situación de Bravo Contreras se complica y uno se pregunta qué sentirá este hombre después de tanto poder hasta ese grado de desaparecer a personas. Esa es la desaparición forzada, el delito que se le imputa y por el cual está bajo proceso, esto bajo la certera, oportuna, exigente vigilancia de los familiares de los desaparecidos, que no quitan el dedo renglón, lógicamente nadie podría quitarlo, y exigen que la ley sea pronta y expedita para no manosear tanto una situación que está, dicen, plenamente comprobada, que hubo desapariciones forzadas y que esto, pues la propia ley lo establece, lo condena y lo castiga. Por otro lado, ya se enteraron ustedes que el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, pues que tuvo una recaída por una neumonía que lo atacó en enero de este año, y pues tuvo una recaída, lo internaron en el hospital ABC allá en la Ciudad de México, y pues está bajo control, dicen, porque hay poca información, nada más la que se transmite del hospital a sus familiares, y quien hizo estas breves declaraciones fue su abogado, el famoso penalista Juan Velázquez, que dice que está bajo control la situación. Luis Echeverría Álvarez es el padre, el moderno padre de la demagogia y el populismo. Él fue presidente de México de 1970 a 1976 y llevó a México a una de las peores bancarrotas, porque así como andan hoy muchos ciertos candidatos a la presidencia ofreciendo el oro y el moro y que van a hacer esto, así él no lo ofreció, lo hizo. Siendo presidente viajaba con las maletas llenas de dinero y lo regalaba a manos llenas. Iba con unos estudiantes, oye, que necesitamos un autobús para prácticas. Ah, sí, como no, ¿cuánto cuesta? A ver, denle el dinero que lo vayan a comprar de una vez para que no pierdan tiempo. Y construía puentes donde no pasaban ríos y le decían, oiga, señor presidente, pero aquí no pasan ríos, también se los vamos a construir. Es decir, un populista, un demagogo, que por lo demás su historial político es tétrico, es terrible, es horroroso si ustedes quieren, porque él era precisamente secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aquel 2 de octubre que no se olvide y jamás se va a olvidar, de 1968, cuando acribillaron, cuando mataron a los estudiantes en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Después, ya siendo presidente de la República, fue aquel famoso jueves de Corpus, el halconazo, porque el regente de la Ciudad de México
era Alfonso Martínez Domínguez, un agente del estado de Nuevo León, y que se conoció entonces como el Halconazo por el nombre de Alfonso precisamente. Luis Echeverría Álvarez sigue haciendo historia porque es un tipo que decíamos devaluó la moneda mexicana como nunca antes había sucedido. Gustavo Díaz Ordaz dejó el peso mexicano en 12 pesos, válgase la redundancia, en su paridad con el dólar, y con Echeverría se disparó criminalmente por eso, porque se dio también el caso que la devaluación de la moneda también sucedió en países como Brasil, porque habían solicitado créditos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, como México a través de Echeverría. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre Brasil y otros países? Que ellos solicitaron créditos para proyectos productivos, es decir, que iban fondos revolventes, que se iban a rescatar esas inversiones. Echeverría no. Echeverría pidió préstamos para regalar el dinero, tirarlo, como hoy andan ofreciendo algunos que van a becar incluso a los propios ninis que no producen ni siquiera lo que se comen. Entonces esa fue la diferencia y esa fue la tragedia que empezó a vivir México con un presidente, el padre de la demagogia y del populismo, de la moderna demagogia y del moderno populismo en la ciudad, en nuestro querido país México. Ese es Luis Echeverría Álvarez, que su esposa ya les hemos platicado, María Esther Zuno, le gustaba que le dijeran la compañera María Esther por el proletariado, porque eran izquierdistas de dientes para afuera, los clásicos rabanitos que pegan con la izquierda, que cobran con la derecha, porque vivían a cuerpo de rey. Y finalmente la ley y la razón se impusieron. Le ordenaron ya el Congreso del Estado directamente a Víctor Manuel Carranza Rosaldo y a su cabildo que se van a realizar las elecciones para agente municipal, elecciones extraordinarias, se aplazaron, se anularon las anteriores, se realicen siempre este domingo 24 de junio. Se resistió, él quiso imponer su ley, no respetando las instituciones, como es clásico en Andrés Manuel López Obrador. Él quiso hacer lo mismo y finalmente, al pasar por alto el acuerdo, la disposición del Tribunal Electoral de Veracruz, trasladó el caso Coatzacoalcos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Sala Regional de Veracruz, el TRIFE, trasladó el asunto al Congreso del Estado, que ordenó a Víctor Manuel Carranza y a su cabildo celebrar estas elecciones, y ya hoy precisamente se publica a toda una plana en el Diario del Istmo la convocatoria, que también se publica hoy en el Notisur, la convocatoria para esos comicios de este próximo domingo. Y pues le agarraron las puertas los dedos a Carranza y a Morena, porque ya no les dio tiempo de preparar el fraude que venían preparando, y todavía hay que ver, porque estaban cooptando, maiciando, fueron 9 candidatos, estaban maiciando a 8 para hacer un solo bloque en torno a su candidato de Morena allá, para vencer a Noriel Prot Álvarez, que tiene la etiqueta del PAN, aunque ya ha sabido que los partidos, la partidocracia, se supone que nada tiene que hacer en los comicios de agentes y subagentes municipales, pero las leyes en México se hicieron para violarse y aquí se están violando. A ver qué pasa este domingo, en el mero día de San Juan, a ver qué pasa en Villa Allende con esta nueva elección extraordinaria, y a ver si Noriel Prot, el PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez le vuelven a aplicar la misma receta a Morena, a Víctor Manuel Carranza Rosaldo, a Rocío Nale García, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en el apellido lleva la fama, y también al flamante nuevo diputado local, Rodolfo Corpilara, que fue por lana en aquella elección y salió trasquilado. Y allá en Minatitlán, otro alcalde morenista que tampoco da pie con bola, don Berrinches Nicolás Reyes Álvarez, pues le volvió a salir el tiro por la culata, porque ya tenía amarrada su programa, su plan publicitario con medios de comunicación por 5 millones de pesos mensuales,
y resulta que saben ustedes, de los 14 ediles, solamente 3, 2 regidores de Morena y él, votaron a favor. Todos los demás, incluida la síndica y regidores, los propios de Morena y todos los de la oposición, votaron en contra. Por ejemplo, Guadalupe Andrade del PANAL dijo que esos recursos deben sí darse, pero a medios que en realidad demuestre que tienen presencia, que tienen influencia, que los ven, que los oyen, que los leen. Y si no, pues no tiene caso. Y que esos recursos, que se haga una evaluación, se apliquen en renglones como educación y en otros problemas que enfrenta Minatitlán y que son prioritarios. Ante que otro revés a don Berrinches, Nicolás Reyes Álvarez, el vilipendiado presidente municipal de Minatitlán, que interesante será ver este 1 de julio cómo reacciona el electorado en esos municipios donde Morena ha demostrado que no sabe ser gobierno. Decían esto del PAN en la famosa docena trágica de allá, federal, porque tuvimos también nuestra docena trágica en Veracruz, que el PAN no sabía ser gobierno, y a ver ahora cuál es la opinión que tiene el electorado, que es el que manda en los comicios, a ver qué opinión tiene de estos gobiernos, porque esto se va a reflejar necesariamente en las urnas, tanto en Coatzacoalcos, Minatitlán, Jaltipan, Aguadulce, donde Morena, y Molbacán, donde Morena es gobierno, o dice que es gobierno. Y Javier Duarte y la carta que le mandó, la lacrimógena carta que mandó a Ciro Gómez Leiva, con que se cartea, ya ve que no es la primera, ya van varias que envía, y donde pues ya la puede usted leer en cebejara.com. Es una carta donde pues se mete a la política, a la cosa electoral, habla de los tiempos electorales y quiere ver la desesperación de Miguel Ángel Yunes Linares por imponer a subasta, como le llama, y otros le llamarían bodoque, a Miguel Ángel Yunes Márquez, y que pues que le está acusando a Karime injustamente de haber malversado millones y miles de millones de pesos del patrimonio de Veracruz y de los veracruzanos, y que eso no es cierto porque su esposa nunca fue funcionaria pública. No, pues claro que no. Si a la primera dama nadie la elige, ni a nivel país ni a nivel estados, pero pues era la presidenta del DIF, y según los propios cómplices de la mafia del poder en el caso de Duarte, los mismos cómplices como Moisés Mansur, Llaneiro y otros, señalan que era precisamente Karime Macías Tubilla, Karime Macías Duarte, la que movía todo el tinglado de las operaciones financieras que realizaban con ese dinero robado a Veracruz y a los veracruzanos. Y por el otro, también pues habla de la persecución que trae Yunes Linares contra Karime, y que porque vive con lujos allá en Londres, y nuevamente Duarte jugándole, haciéndole al ensarapado, pues dice que es incierto que su esposa y sus hijos, sus familiares vivan con lujo, que viven en un departamento de 2 recámaras, que no tienen servidumbre. No, pues son muchos y ahí todos se ayudan, por supuesto. Y por la discreción y para evitar también que haya un soplón de ahí adentro. Porque imagínense, con las recompensas que suele ofrecer Yunes Linares, pues cualquiera los hubiese vendido. Pero, porque que me perdone Javier Duarte de Ochoa, pero no viven con modestia, viven en una zona carísima, muy cara de ahí de Londres, muy cerca del Palacio de Buckingham, donde vive la reina Isabel II, y también muy cerca de la casa donde vivió la ex primera ministra Margaret Thatcher. Entonces, por favor, pues tiene derecho a defender a su familia, por supuesto, pero por favor que tome en cuenta que al menos los veracruzanos no somos párvulos, y que esto está más que comprobado, sobre todo por los testimonios, las evidencias que existen de que Karime Macías, por supuesto, fue
el cerebro diabólico que se daba el lujo, ya ve aquellos diarios donde decía que merecía eso y más, merecedora de eso y demás, bueno, pues ella misma orientó la sospecha y luego la echaron de cabeza los cómplices de su esposo, el exgobernador Javier Duarte, que escribe desde allá del reclusorio norte, donde es interno. Y están listos los cierres de campaña en la zona sur de los Pepe Smith y Yunes Zorrilla. Mañana sábado, por la mañana, 10-11, va a estar allá en el centro de convenciones de Minatitlán en un acto eminentemente petrolero, organizado por Jorge Guade González, líder de la sección 10, Ramón Hernández Toledo, líder de la sección 11, y otros dirigentes de las secciones del sur, de las secciones petroleras del sur de Veracruz. Va a ser un evento multitudinario y más tarde, a eso de las 14 horas, aquí en la macroplaza de la Expoferia, va a ser el otro cierre que es coordinado aquí en Coatzacoalcos y la región por Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, diputado local con licencia y líder de la Federación Regional CTM, que pues a ver cómo les va en estos cierres. Sabido es que las plazas no votan y ojalá los discursos tanto de Pepe Mit como de Pepe Yunes sirvan para convencer a la militancia priista que deben sufragar, sí, pero por el PRI y no por otros partidos. En fin, que el voto es libre y secreto y cada quien vota por quien quiere. Ya se acabaron los tiempos en que se le decía por quién, aunque sabemos que todavía sigue coaccionando el voto a través de dádivas y de otras cosas, porque todavía no entendemos los mexicanos lo que vale el sufragio popular. Y ojalá recordemos a quienes lucharon por como don Francisco I. Madero, asesinado precisamente por patriota y por democrático, por demócrata, y pues a ver qué pasa con todo esto. Pero el que ya volvió a salir, que volvió a las andadas, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, hoy se lee en Diario del Istmo una información donde ya sospecha que en Veracruz va a haber fraude para la gubernatura, por supuesto. Entonces, ¿de qué se trata? Vuelve a lo mismo, ya se está amarrando el dedo, que sabe que su bodoque Cuitláhuac no ha levantado como quería. Bueno, pues es la guerra. En la guerra y el amor y en las elecciones todo se vale, dicen, y en este caso ya decíamos que no va a ser fácil vencer a Miguel Ángel Yunes Linares, que es un político y sobre todo mano dura y que se la sabe de todas, como son los miembros de la política nuestra, política a la mexicana, y a ver de qué cuero salen más correas, porque viene muy duro, viene empujando muy duro, y podría precisamente este choque entre Yunes Linares y Andrés Manuel López Obrador podría beneficiar a Pepe Yunes Zorrilla del PRI. ¿Por qué? Porque sería un tercero en discordia. Por ese tercero en discordia podría optar el electorado veracruzano para tener en realidad un Veracruz más pacificado, sin tantos problemas, porque la lucha va a continuar de ganar cualquiera de esos dos partidos, Morena o el PAN. La lucha va a continuar porque ya es una lucha que traen una guerra, un choque de trenes. Desde cuando sabemos cómo lo han venido protagonizando Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador, y el dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A ver qué pasa, veremos y ya diremos, comentar con ustedes. Hasta aquí llegamos por hoy con la emisión 377 de Política a la Mexicana de este viernes 22 de junio, Dios mediante. Mañana sábado por aquí estaremos con ustedes, y si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.